Bueno, muchas gracias Pedro y muchas gracias a los organizadores por invitarme a presentar el seminario. Este es un paper coautoreado con Javier Turén, que es un colega acá en la universidad, y Camila Gutiérrez, que es una exalumna que está ahora trabajando en el Fondo Monetario Internacional. Y básicamente lo que queremos estudiar en este paper es cómo noticias sobre la macro en China, ¿sí? Sorpresas macro en China, que ahora va a quedar en claro bien a qué nos referimos con esto, se transmiten internacionalmente, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros sabemos que hay un gran movimiento de activos financieros, de precios de activos financieros en el mundo, ¿sí? Condiciones de crédito y de flujo de capitales, algo que desde la charla seminal del NREI en 2013 se llamó Global Financial Cycle. Está bastante estudiado que la política monetaria de Estados Unidos, noticias del ciclo económico en Estados Unidos afectan el ciclo financiero global, ¿sí? Paper de Miranda, Agripino y Rey y un paper reciente de Brown y Croner y Ristad que muestran que básicamente sorpresas macro en Estados Unidos tienen efecto en el ciclo financiero global, pero sabemos muy poco con respecto a otras potenciales fuentes de movimiento de precios de activos. Y es un poco lo que queremos estudiar en el paper. Entonces, en el paper lo que queremos estudiar es, en particular, el rol de China en este ciclo financiero global, considerando que China es un jugador importante en el mundo, que explica un 17% del PIB, un 20% de las exportaciones globales y más de un 50% en la demanda de algunos commodities en particular. Y sabemos muy poco con respecto a cómo estas potenciales noticias que puede haber del ciclo económico en China pueden afectar el ciclo financiero global, ¿sí? Entonces, el objetivo del paper es computar una serie nueva de sorpresas macroeconómicas en China. Básicamente nos vamos a parar cuando ocurre una publicación de un evento, de alguna información macro en China. Vamos a preguntarnos qué esperaba el mercado, los agentes, minutos antes de la publicación, y vamos a ver cuál es el valor que se realiza de la variable. Y esta serie la vamos a construir para distintos indicadores: producción industrial, exportaciones, producto, empleo, para el periodo 2006-2024. Y vamos a estimar el efecto de estas sorpresas en distintos precios de activos, ¿sí? En particular nos vamos a concentrar en índices bursátiles, en retornos de bonos, en commodities y en apetito por riesgo, ¿sí? En distintas medidas globales. La estrategia se va a avanzar para poder identificar los efectos. Es clave poder tener datos de muy alta frecuencia, ¿sí? Para poder separar la respuesta de los activos financieros ante lo que ocurre en China relativo a lo que ocurre en otros mercados. Entonces vamos a tener una ventana, vamos a trabajar con datos de alta frecuencia de alrededor de una hora, una ventana de una hora alrededor del anuncio. Y también vamos a después, como cuando China publica la información, muchos mercados están cerrados. Vamos a también trabajar con un close to open, ¿sí? Con la variación del precio de los activos el día anterior con respecto a la apertura del día siguiente. Y una vez que tenemos estos efectos de activos, nos vamos a concentrar en caracterizar la transmisión, ¿sí? Básicamente vamos a linkear la respuesta a estas distintas variables y crear una historia, básicamente, de entender qué está pasando en el comportamiento de los inversores cuando ven estas noticias positivas de China, ¿sí? Positivas o negativas, el modelo va a ser un modelo lineal, para básicamente entender cómo se comportan y qué tipo de actitud cambian con respecto en este caso. Entonces, como le decía, hay una literatura bastante activa y reciente en estudios de alta frecuencia de anuncios macro en general para Estados Unidos, para China. ¿Sí? Hay un paper de Baum, que es uno de los más cercanos al nuestro, que lo que analizaba era cómo afectan sorpresas en China, distintos indicadores. No se metía en la sincronización y en todo el efecto en el ciclo financiero global, que es como el aporte que vamos a hacer nosotros, ni tampoco en analizar los canales de transmisión globales, sino que básicamente lo que trataba de hacer el paper original de este Brown et al. Es básicamente medir sorpresas, las miden parecido a lo que medimos nosotros, y ver cuáles son los efectos en distintos activos financieros. Y después hay toda una literatura muy grande y creciente sobre los drivers del ciclo financiero mundial. Tenemos, como yo le decía antes, hay consenso de que la política monetaria de Estados Unidos es importante. Hay un paper muy reciente que muestra que las sorpresas macro en Estados Unidos son importantes. Y también hay ciertos estudios que están empezando a hacer ahora sobre la medición de la política monetaria de China. Así que es complejo poder medir un shock de política monetaria en China, pero de nuevo hay algunos trabajos que están mostrando eso. Nosotros contribuimos a esa literatura mostrando que las sorpresas macro en China, que no necesariamente uno las puede interpretar como shocks, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en esa discusión, tiene un efecto significativo en el ciclo financiero global. Entonces, déjenme contarles un poco cómo son las series primero, como para mantener un poco anclar un poco más el concepto. Entonces, básicamente, supongamos que nosotros queremos medir la sorpresa macro. La vamos a definir como el forecast error, básicamente, que tiene el mercado entre el valor realizado de la variable en el periodo T, si el valor, no sé, pensemos el producto o la producción industrial en China, con respecto a lo que esperaba el mercado minutos antes de que se publicara el anuncio, ¿sí? Y esto básicamente, la expectativa, el dato de expectativa, lo vamos a tomar de los surveys de Bloomberg, ¿sí? Bloomberg tiene surveys que le va preguntando a distintos agentes
que esperan para el valor de determinadas variables. Y la ventaja de este survey es que se puede actualizar hasta minutos antes de la publicación del indicador. Entonces, como lo cual es una variable que captura todo el set de información que tiene el mercado y los agentes justo antes de que se publique ese indicador. Entonces, nos vamos a concentrar en distintos indicadores macro, en particular los que están catalogados como de muy alta relevancia, los usual suspects, ¿no? Que sería producto, producción industrial, ventas, exportaciones, importaciones, CPI, PPI. Estos son los que Bloomberg caracteriza como de muy alta relevancia. Entonces vamos a computar sorpresas para cada uno de estos indicadores en cada uno de estos eventos. ¿Sí? Básicamente, y el sample que vamos a tener es un sample que va a ir desde enero de 2006 hasta diciembre de 2024. Después hacemos análisis sacando la pandemia, pero las conclusiones principales que sacamos no se deben a este periodo particular. Entonces, como para darles, déjenme darles una idea de cómo se ve. Este es el ejemplo para la producción industrial. ¿Sí? Tenemos que esta es una variable que se publica una vez al mes, ¿sí? Que se va a conocer el valor de la producción industrial en tasa de crecimiento. Y básicamente acá tenemos el forecast error, ¿sí? Básicamente que sería la serie de errores que tenemos, que básicamente tiene media cero, tiene cierta simetría, chequeamos con las propiedades de las series que tiene como el... Y lo mismo tenemos para los otros indicadores, ¿sí? Uno puede ir construyendo este indicador por indicador e ir viendo cómo se comportan. Hay más volatilidad como uno esperaría un poco alrededor del COVID, ¿sí? Que donde era más difícil predecir la producción industrial, pero en cierta medida tenemos un comportamiento relativamente estable como para poder hacer inferencia después en el análisis. Claro. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí, total. Ah, ok. Si hay alguna pregunta o algo, avísenme, levante la mano o algo. Feliz de ir tomando preguntas, si no en el seminario. Entonces, para lo primero que hacemos es, una vez que tenemos estas sorpresas para cada indicador, es mirar los efectos de alta frecuencia. Y esto lo vamos a hacer a través de una regresión bien simple de Deleuze, básicamente donde uno va a tener el cambio en alta frecuencia de un indicador bursátil como una función de la sorpresa que estamos capturando en China y de un set de indicadores. ¿Sí? Básicamente, controles van a ser Claro. otras noticias que se publican al mismo tiempo que se publica esta información en China. ¿Sí? Hicimos como una búsqueda grande de potenciales publicaciones y encontramos que Japón, por ejemplo, algunas series se publican al mismo tiempo que de China. Controlamos por ese valor para tratar de identificar con el gamma un cambio en la sorpresa de China que sea ortogonal a todo lo que está pasando en otras noticias. El cambio lo vamos a medir en la variable de alta frecuencia como el cambio, la respuesta a la variable 30 minutos después de que se publicó el dato, relativo a 30 minutos antes. ¿Sí? Esta nos va a permitir tener una ventana en la cual le damos cierto tiempo al mercado para poder responder ante esta sorpresa, ¿sí? Para poder hacer el ajuste. En general en Estados Unidos esto es como lo que se utiliza para política monetaria. Uno está pensando acá que son a veces mercados financieros que no están tan desarrollados, por lo tanto uno debería pensar que por ahí una hora podría ser, después jugamos un poco con la ventana para mostrar que los efectos se mantienen si uno toma ventanas un poco más largas. Los supuestos para poder hacer inferencia acá son los típicos, básicamente que no hay publicaciones sistemáticas de información al mismo tiempo que puedan contaminar el efecto, y que las sorpresas chinas dan cuenta de la parte no sistemática, ¿sí? Básicamente que no hay un error sistemático en la medición de este forecast error, que básicamente lo probamos con distintos análisis en la parte descriptiva. Entonces, primero empezamos viendo cómo responde la sorpresa ante distintas sorpresas. En el panel A vemos la respuesta a los índices bursátiles en China, y en el panel B vemos la respuesta a índices bursátiles en Asia-Pacífico, excluyendo China. ¿Sí? Básicamente todos mercados que están abiertos cuando China publica información. Por ejemplo, producción industrial se va a conocer alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, buena parte de los mercados están cerrados en ese momento. Entonces, acá lo que tenemos es producción industrial, los indicadores, cada uno de los indicadores que le decía. Y si nos focalizamos en el panel A, que es básicamente el efecto de cada sorpresa en el mercado bursátil de China, lo que encontramos es que producción industrial es el único indicador, ¿sí? De todos los que estamos considerando que tiene un efecto significativo en el stock price de China. ¿Sí? Básicamente en esa ventana de una hora. Puede ser que los otros se demoren un poco más en responder. Pero básicamente estamos viendo que tiene un efecto significativo y acá tenemos que tomar esto como una sorpresa de un punto porcentual. ¿Sí? Induce alrededor de un efecto de 21 puntos base en el índice bursátil de China. Esa es como para tener una idea más o menos de las magnitudes. Cuando uno va al resto de Asia-Pacífico, encontramos que hay otras sorpresas que importan. ¿Sí? Producción industrial sigue siendo más relevante, la más significativa estadísticamente, pero tenemos también efectos de ventas de retail y tenemos también efectos significativos de exportaciones. ¿Sí? O sea, una sorpresa positiva de exportaciones genera un incremento en índices bursátiles en otras economías que no sean China. Y acá el efecto es bastante menor, ¿sí? Cuando uno toma como el promedio de todos esos efectos, acá tenemos los países que son básicamente China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. El efecto se reduce a 3 puntos base, ¿sí? Una sorpresa de un punto porcentual en el crecimiento de producción industrial positiva me genera un incremento de 3 puntos base en los índices bursátiles.
Ale, ¿te puedo hacer una Sí, preguntita? Javier. Sí. Em, estos indicadores que tenías en cada columna de la tabla, dentro de cada mes, ¿hay un orden en particular en que se publican? Lo que tengo en mente es lo siguiente, imagínate que la producción industrial es el que sale primero durante el mes, entonces después siempre es difícil forecastear retail, export, etcétera, entonces el Bloomberg le va a pifiar, pero esa sorpresa no induce nada porque la gran sorpresa venía porque nos enteramos el primer día de cada mes que Industrial Production estaba ahí. ¿Cómo es esto en el orden dentro del mes? Sí, buenísima la pregunta. Hay un calendario, como en todos los países, ¿no? Estas salen como en orden. Producción industrial sale alrededor del 10. Precios creo que salen unos días después, si no me acuerdo mal. No tengo acá exactamente los órdenes. Pero puede ser que la importancia de producción industrial esté asociada a eso. Bueno, GDP se revela una vez por trimestre, no todo el Sí, sí, tiempo. eso me imagino. Eh, pero puede ser que sea porque es el leading o puede ser porque sea la que es más informativa. Digo, no tengo en claro eso, pero es cierto, uno podría explorar de acuerdo a cuándo se publican, si es como leading o si es por... Sí, es un buen punto. Ese no lo tengo tan... Tenemos la lista, pero no lo tengo acá a mano, como para mostrarte el punto. Pero es cierto que nos podría ayudar para hacer el claim de si es la información o si es que se conoce antes. Y eso como que Bien. revela... Sí, buen punto, ese no lo tenía. Gracias. Acá lo que vemos después entonces son distintas ventanas, ¿sí? La del mismo efecto que antes mostramos que era 21 puntos base. ¿Qué pasa si extendemos la ventana a 90 minutos? O sea, si damos una hora después del anuncio o si damos una hora y media y los efectos se mantienen relativamente constantes para producción industrial. Y lo mismo pasa si miramos el parte de China, ¿sí? O sea, como básicamente expandir la ventana en el tiempo nos mantiene los mismos efectos y las mismas conclusiones que habíamos sacado antes. Entonces, dada la importancia de producción industrial, nos vamos a focalizar ahora en ver los efectos de producción industrial, ¿sí? En otros países, ¿sí? No solamente en China, para meternos en el ciclo financiero. Y lo primero que vamos a mirar son tasas de interés, ¿sí? Vamos a mirar retornos. Retornos en bonos soberanos a un año y a 10 años, ¿sí? Entonces, si uno mira en China, en distintas ventanas, 30 minutos después, o sea, 60 minutos porque son 30 antes, 30 después, los 30 antes los mantenemos fijos y vamos expandiendo después. Tenemos que no hay efecto en tasas de corto en China, tampoco hay efecto en tasas de corto en Estados Unidos, pero esta noticia positiva tiene efectos en tasas de largo, tanto en China como en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, básicamente uno puede pensar, de nuevo, el efecto es chico, estadísticamente, básicamente estos son 0,23 puntos base, ¿sí? Y 0,25 puntos base en Estados Unidos, como son efectos relativamente limitados. En los dos casos tenemos una muestra más corta acá porque es donde está disponible esta información intradiaria. Por más que el mercado de Estados Unidos está cerrado, cuando se publica la información se siguen transando estos activos, siguen teniendo precio. Eh, y de nuevo esto nos va a permitir dar una idea de qué es la transmisión que estamos esperando acá, ¿sí? Entonces uno espera una noticia positiva en China, ve una noticia positiva, no ve un ajuste en la tasa de corto, ¿sí? Por ahí asociada más a política monetaria. Uno podría pensar en esto en el marco de política monetaria que se conduce en China, que no es necesariamente un inflation targeting, sino que también tiene objetivo de crecimiento y por lo tanto el Banco Central no responde ante eso, no se espera que responda por lo menos. No hay efecto en Estados Unidos, pero sí hay efecto en las tasas de largo, ¿sí? Lo cual después dentro de algunas slides, vamos a vincular un poco con el mecanismo del canal de transmisión, ¿sí? Pero esa es un poco la idea. Y después miramos commodities, que también es otro activo que está disponible en la misma ventana, y encontramos que la sorpresa positiva de producción industrial en China induce incrementos en el precio del cobre, en aluminio, en petróleo, en distintos tipos de petróleo, y cero efecto en la agricultura. ¿Sí? Entonces encontramos que alrededor de una sorpresa de un punto porcentual en producción industrial incrementa 0,22% el cobre, 0,07% el aluminio y 0,21% el precio del petróleo. ¿Sí? Entonces básicamente nos da una idea de que hay cambios en yields, hay cambios en commodities y también hay cambios en índices bursátiles. Eh, entonces, la pregunta que queda abierta es si esto está limitado a estos mercados que estamos viendo en esta ventana corta o si se generaliza a nivel del mundo. Y para poder mirar algo más global necesitamos considerar una ventana más grande, ¿sí? Porque cuando se publica noticia en China, los índices bursátiles de Brasil, de Argentina están cerrados. Y entonces, como queremos tener una idea de qué pasa con otros países para poder vincularlo con esta historia del Global Financial Cycle. Y lo otro que queremos ver es si los efectos son sincronizados, si todos los países suben, si suben algunos. Eso nos va a hablar un poco más de si esto puede ser un driver del ciclo financiero global. Entonces, esto es lo que tenemos en este gráfico. Acá lo que hacemos es estimar la misma regresión que teníamos antes, ese cambio, pero ahora tomamos el close to open de stock prices de distintas economías, que son las que tenemos en el eje horizontal. Si tenemos unas 27 economías, Turquía, Argentina, España, Bélgica, básicamente todos los que están acá. Y para cada una tenemos el efecto en el close to open. Tenemos una ventana más grande, está mayor riesgo de contaminación, pero tenemos la posibilidad de mirar más activos, ¿sí?
Entonces lo que tenemos en línea punteada es el efecto promedio, que son 10 puntos base. Ante un incremento de 1%, se incrementan 10 puntos base estos índices bursátiles. Tenemos que de las 27, 21 economías responden de manera significativa, o sea, el efecto bastante compartido, ¿sí? Y vemos que hay algunas economías que responden más que otras, ¿sí? Hay algunas economías que no responden significativamente, al menos en esa ventana que estamos considerando, pero el efecto es bastante sincronizado, ¿sí? Con lo cual nos habla del potencial idea de que estas noticias de China pueden ser una manera de cómo ver los precios de los activos en el mundo, ¿sí? Básicamente en esa ventana que estamos considerando. Uno se pregunta por qué hay algunos países que responden más que otros. Entonces lo que uno puede hacer es tomar características de los países y ver qué determina esa mayor respuesta. Y eso es lo que hacemos en esta tabla, ¿sí? Entonces básicamente lo que estimamos la misma regresión que antes. Sorpresa en China, efecto en índices bursátiles, open to close. Y lo que hacemos es interactuar la sorpresa en China con distintas características del país. Para ver cuál es la característica que está explicando más el efecto. Entonces eso es lo que tenemos en la tabla de acá abajo. Ahí piece price es el efecto directo de la sorpresa, se mantiene estadísticamente parecido cuando controlamos por las características, pero cuando miramos con la interacción hay un par de interacciones, un par de características que son importantes para entender el efecto total. La primera es si la economía es emergente, ¿sí? Que eso explica un efecto on top o por sobre el efecto del resto de las economías. La segunda es la dependencia de las exportaciones con respecto a China, ¿sí? Que es mi share de exportaciones a China. Mi share de importaciones de China no importa, las export to GDP, input to GDP, apertura comercial tampoco, la apertura financiera importa un poco, ¿sí? Y el GDP per cápita importa un poco, pero estas son ya menos significativas estadísticamente, ¿sí? Entonces, básicamente, como las principales drivers de esta respuesta, como para explicar la mayor efecto, viene por el lado de ser emergente y por el lado de tener una dependencia de exportación china en unas especificaciones que estamos haciendo ahora pusimos a correr las dos al mismo tiempo y encontramos que emergente tiende a predominar por sobre la que encontramos en share de exportaciones. Uno puede pensar historias de integración financiera, de dependencia de condiciones financieras y demás, pero emergente parece ser como la categoría más predominante en lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora. Una segunda manera de ver si el efecto va al ciclo financiero global es ver cómo responde el VIX ante esta sorpresa en China. El VIX tampoco tiene trading tan continuo en los datos, pero pudimos conseguir series de VIX como para poder tener una ventana corta, no tanto, o sea, no tanto como una hora, pero tampoco es como un intermedio entre una hora y un open to close. Creo que es una ventana de 4 horas que tenemos acá para hacer el efecto. Y básicamente lo volvemos a probar con distintas sorpresas. La única que sigue importando es producción industrial, ¿sí? Imports como slightly significan, pero la más importante sigue siendo producción industrial. Y encontramos que un incremento de un punto porcentual en producción industrial genera una caída del VIX de 0,44%, ¿sí? Entonces, el VIX, que en general es pensado como un proxy del ciclo financiero global, también reacciona, lo cual refuerza toda esta historia, esta idea de que las sorpresas de China no solamente quedan en China en algún mercado de Asia, sino que se expanden y también tienen un efecto en precios de activos financieros en otra parte del mundo. Entonces tenemos como una respuesta sincronizada, tenemos que las economías emergentes y las que tienen mayor share de exportación son las que responden más, tenemos también un efecto significativo en el VIX y lo que nos queda como para cerrar la historia, ¿sí? Por lo menos es entender cuál es el mecanismo de transmisión, cómo se transmiten, qué es lo que está haciendo el mercado, cómo reacciona ante esto y para eso tenemos como distintas evidencias de variables que nos permiten como construir una historia. La segunda parte que queremos ver es si estos son sorpresas de China, están reflejando información de la economía china o información de la economía global. También vamos a hacer algunos análisis alrededor de eso. Y si estos efectos son persistentes, puede ser que estemos viendo algo acá que está pasando en la ventana de una hora, pero que después de un par de días desaparece, ¿sí? Entonces, esas son un poco las preguntas que nos quedan abiertas, que nos van a permitir entender un poco la transmisión y que quiero ver en esta última parte de la presentación. Entonces, primero, con respecto a la transmisión, como para haciendo un taking stock de todos los resultados que tenemos, encontramos que una sorpresa de China induce un efecto sincronizado en índices bursátiles en el mundo. No induce movimientos en las tasas de corto. Acá tenemos un año, pero tenemos resultados nuevos ahora con tasa de 3 meses y tampoco responden ante los shocks. Induce efectos significativos en los retornos de largo. Entonces, uno puede interpretar estas tres como movimientos como lo que se conoce como un risk premium channel. Básicamente, agentes que interpretan esta noticia positiva de China como noticia de que la economía mundial, en general, la situación está mejor y por lo tanto se salen de renta fija, ¿sí? Por eso vemos el incremento de los retornos y se van más a renta variable, ¿sí? En particular, se van más a economías emergentes y con mayor exposición a China, ¿sí? Que es un poco lo que encontramos en los resultados anteriores. Hay un segundo canal que también puede ser consistente con las explicaciones, que es un canal de Growth Expectations, ¿sí? Básicamente estamos encontrando, uno esperaría que
si hay una sorpresa positiva de actividad económica en un país, probablemente la autoridad monetaria uno espera que reaccione, ¿sí? Sobre todo si sigue un marco de inflation target. Pero la falta de respuesta de los retornos de corto plazo en China, asociados más a política monetaria, se puede ver al hecho de que la autoridad del Banco Central de China no sigue un régimen de meta de inflación, sino que sigue un régimen donde mira varios agregados e indicadores financieros. Entonces eso puede explicar por qué no vemos ese canal típico de growth expectations. Pero lo que sí vemos es un incremento en commodities, ¿sí? Que son insumos de producción. Entonces uno puede pensar que el mercado lo está interpretando como mayor crecimiento. Y también lo vemos como un incremento en las tasas de largo plazo, ¿sí? Entonces, como eso uno interpreta esto, puede interpretar esto como un growth expectation, ¿sí? Como la combinación de estos dos canales que potencialmente pueden explicar la historia. ¿Qué pasa con respecto a la publicación? ¿Qué tipo de información tienen estas noticias? Entonces nos metemos acá en tres como fuentes de evidencia. La primera que vamos a explotar es el hecho de cuando se conoce la información de la producción industrial de China, se conocen otras noticias al mismo tiempo. En particular, Japón da información sobre la actividad económica, creo que también es producción industrial. Y también tenemos alguna publicación en Inglaterra, ¿sí? Que ocurre también en una ventana cercana a eso. Entonces uno puede pensar, quizás el efecto que estamos viendo es una contaminación de eso. Estamos controlando por eso en las regresiones y encontramos que el efecto es China condicional a los otros. Y adicionalmente lo que hacemos es ver la correlación que tienen estas medidas. Si esto fuese una noticia global, es como que todo el mundo está creciendo más, uno debería ver sobre todo que Japón y China deberían crecer los dos, las sorpresas deberían estar correlacionadas. Y lo que encontramos es que la correlación entre estas dos sorpresas es bien baja, ¿sí? Entonces como que básicamente parecería ser algo más específico, información que está relacionada con China. Puede ser que la actividad económica del mundo esté creciendo más y China esté creciendo más por eso, digo, es más difícil separarlo, pero parecería ser que la información que se da con estas sorpresas es una información propia de las características de China. La segunda fuente de evidencia es que las características, cuando uno mira las características del país, la dependencia de exportación de China es un indicador importante. Entonces, de nuevo, parecería ser como la asociación con el crecimiento de China, lo que genera que ciertas economías respondan más que otras, ¿sí? Uno puede también interpretar eso como una forma de entender que es algo que está relacionado con China y no tanto con openness de comercio, ¿sí? Y lo otro que hacemos es ver efectos variantes en el tiempo. Entonces hacemos una extensión del modelo donde básicamente estimamos en ventanas, hacemos como rolling estimations, y básicamente lo que encontramos es que a partir de 2016, cuando China empieza a crecer su influencia y en particular algunas medidas de PIB empieza a ser como la economía más importante en el mundo, vemos que los efectos tienden a ser más grandes, ¿sí? Básicamente si uno mira esos time variant effects y uno hace el efecto pre y post 2016, encontramos que los efectos se incrementan, ¿sí? Como lo que estábamos mostrando ya antes era el promedio de la muestra. Cuando uno separa la muestra entre estos dos periodos, encontramos que el efecto es significativamente más grande después de 2016. Entonces, la idea básicamente, como mostramos estas tres evidencias, es sugerente, por lo menos de nuestra perspectiva, de que China es una parte de las noticias son algo que se está relevando de información propia del ciclo económico de China, ¿sí? Y básicamente eso es lo que está generando ese movimiento que estamos viendo. Y por último, para ver la persistencia y vincularlo con el ciclo financiero global, lo que hacemos es estimar una proyección local, ¿sí? Nos vamos a la serie de ciclo financiero global que computa Ellen Rey y Miranda Agripino, y estimamos en frecuencia mensual una proyección local, donde básicamente tenemos la sorpresa de China, ocurre solamente una en el mes, así que no hay problemas de agregación ni nada por el estilo. Y básicamente lo que vemos es cómo responde el ciclo financiero global ante una sorpresa en China, así como tratar de reforzar el resultado del efecto, condicional a ciertos controles. Y entonces lo que encontramos es que el efecto es significativo, no solamente en el mes en el que ocurre la sorpresa, sino que dura como alrededor de unos 3-4 meses el efecto, ¿sí? Encontramos que tiene un efecto, el ciclo financiero global, esto sería como un efecto, no tiene una escala propia, sale un factor básicamente, pero sí encontramos un efecto significativo e importante. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cuánto de esto es relativo, si se hiciera como una especie de horse race relativo a otras noticias que pueden ocurrir? ¿Cuán importante es esto? Entonces uno puede hacer como es difícil hacer esta comparación, pero uno puede hacer como one standard deviation de una monetary policy surprise en Estados Unidos, una sorpresa de retail sales en Estados Unidos, que es la variable más importante que encontraba en el paper anterior de Estados Unidos, y la sorpresa de China. Y lo que encontramos es que si uno hace una comparación, una descomposición de varianza básicamente ante shocks que tienen la misma magnitud, lo que encontramos es que la sorpresa monetaria en Estados Unidos sigue siendo la predominante y la de China es comparable, al menos en términos de magnitud, similar a lo que pasa con Estados Unidos, ¿sí? Como driver del ciclo financiero global. De nuevo, esto no implica que China es la más importante de todas, sino que complementa un poco la literatura anterior que enfatiza que Estados Unidos tiene un rol importante. Encontramos que China también tiene un rol, aunque ese rol es menor cuantitativamente de lo que se encuentra para Estados Unidos. ¿Sí? Como para cerrar un poco la historia. Entonces, como para concluir, encontramos que esta sorpresa de China induce un efecto estadísticamente significativo y persistente en distintos activos
bursátiles mundiales, en tasas largas, en el VIX y en commodity prices. Los países con mayor exposición a China tienen experimentan respuestas más fuertes. Los canales que uno podría distinguir son consistentes de esta respuesta con un Risk Premium Channel y un Growth Expectation Channel. Y las noticias financieras de China conmueven o generan un movimiento del ciclo financiero global, complementando el efecto tradicional que han encontrado trabajos previos de la política monetaria de Estados Unidos y las sorpresas macroeconómicas en China, Estados Unidos. Eso es todo.